Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana quisiera que me acompañen en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 en adelante, pero sin antes recordar un poquito sobre este capítulo donde habla de Moisés y en sí habla de Jehová, ¿no? Donde da unas instrucciones a Moisés en la cual tenía que enviar ciertas personas, ciertos hombres a reconocer la tierra de Canaán, y Moisés cumple esa instrucción y envía hombre hacia ese lugar, y ellos subieron y reconocieron la tierra, y después de 40 días volvieron de reconocer esa tierra, y entonces vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación eh, para decirles ciertas cosas, ¿no? Y el versículo 27 dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo de que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en Negueb, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestra mujer y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y por último el versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Al leer esta lectura sobre las instrucciones que tenía Moisés, y al enviar a estos espías a reconocer la tierra en la cual Dios le había prometido, y ellos al volver con tantas quejas, ¿no? Y me llevó a pensar en el título de este devocional, en volver a la seriedad, ¿no? A tomar todas las cosas que hacemos para Dios, a tomar el ministerio o el servicio que hacemos para con Dios, hacerlo con seriedad, porque no podemos caminar en el camino en los caminos de Dios con pecado o en pecado, porque sabemos que lo que es el pecado y nos separa de Dios. El pecado mismo, en primer lugar, nos hace volver al mundo y nos aleja de Dios. Acá en esta lectura en Números, capítulo 13, versículo 27, nos hace ver lo notable, lo que era la incredulidad de estos espías. Y también de los otros, ¿no? Porque no tan solo fueron 2 espías, 3 espías, fueron 10. Y también nos hace notar la desobediencia directa que tenían a lo que Dios ya le había dicho, ¿no? Podemos apreciar que Dios mostró el pecado que había en cada uno de ellos. Tanto es así que el pueblo habla mal de la tierra la cual Dios le había prometido. Eso lo podemos ver en el versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel
de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También negaron la fuerza de Dios. El versículo 31 dice: más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Negaron la fuerza de Dios. También se quejaron con las autoridades, en este caso se quejaron con Moisés y con Aarón. Eso lo podemos ver en el versículo 2 del capítulo 14. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. También podemos ver que preferían volver a Egipto, preferían volver al desierto, preferían volver al mundo y morir allí, porque dice el versículo 2 del capítulo 14, la segunda parte: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. También podemos notar que rechazaron o se rebelaron a la guía de Dios. El versículo 3 dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Pasa que caminar en pecado o caminar con el pecado hace que nos volvamos al mundo, hace que nos alejemos de Dios. Nos lleva a que nos neguemos la fuerza de Dios, que nos quejemos con nuestras autoridades, que preferiramos volver al mundo y morir allí, y rechazamos o nos rebelamos a la guía de Dios. Es que tenemos que tomar las cosas en serio, porque el pecado nos hace retroceder, nos hace volver al mundo y nos aleja de Dios. En segundo lugar, tenemos que volver a tomar las cosas en serio, porque el pecado nos interrumpe la comunión con Dios. Podemos ver en el versículo 4, ¿no?, que dice así, del capítulo 14, versículo 4: y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. El pecado, o caminar con pecado o en pecado, hace que se interrumpa la comunión con Dios. Este versículo nos muestra que el pecado toma el lugar y apartamos a Dios y designamos un capitán nuevo para volver al mundo, para ocuparme de mis asuntos. Dejamos así que la carne tome el control y no dejamos que el Espíritu nos guíe, y empezamos a tomar decisiones contrarias a lo que ya sabemos, lo que es la voluntad de Dios. También nos empezamos a rebelar contra Él y dejamos de obedecerle, nos quejamos de sus planes, dejamos de hacer lo correcto y agradable para cambiarlo por lo rápido y por lo sencillo. Dejamos de escucharlo para caminar según nuestra propia opinión. Tenemos que volver a tomar las cosas en serio, porque cuando el pecado ocupa el lugar que le corresponde a Dios, interrumpe nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, tenemos que tomar las cosas en serio, porque al caminar con pecado o al caminar en pecado nos impide servir. El versículo 2 del capítulo 14 nos decía: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Vemos que en lugar de acompañar como hermanos, empiezan a aparecer las quejas, las críticas destructivas. Perdemos el gozo, la paz, la confianza cuando estamos sirviendo. Por causa del pecado no podemos entrar al gozo y no podemos servir con amor. Pero también por causa del pecado buscamos imponer nuestras preferencias, imponer nuestros pensamientos, nuestras propias acciones correctas. El orgullo se manifiesta y empieza a tomar el lugar del amor,
y no nos damos cuenta que estamos en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial y por lo tanto no nos va bien. Pretendemos servir como se nos antoja. Es necesario tomar las cosas en serio porque caminar en los caminos de Dios con pecado o en pecado nos impide servir de la manera correcta. Por eso en esta mañana, haciendo hincapié en este relato bíblico y en estos 3 puntos, quisiera que meditemos durante el día y podamos tomar las cosas en serio, en las cosas que hagamos, ya sea en el trabajo, en la casa o en la calle, ¿no? Tomar las cosas con seriedad y hacerlo todas las cosas como para el Señor, sabiendo que el Señor nos observa en cada instante. Servir en santidad porque Él es santo. Que les sea de bendición, hermanos.